Fui contador del cartel de Medellín durante 10 años, desde 1983 hasta 1993. Mi trabajo no era matar, no era traficar, era administrar dinero, cantidades imposibles de dinero que llegaban cada semana. Y mi hermano Pablo tenía problema que ningún criminal en historia había enfrentado a esa escala. Demasiado efectivo, literalmente, más dinero del que podía usar, más del que podía esconder, más del que podía lavar. Durante años intentamos soluciones tradicionales, bancos en Panamá, empresas fachada, propiedades, pero nada funcionaba para volumen que manejábamos. Entonces Pablo desarrolló sistema diferente, más simple y más complicado al mismo tiempo. Enterrarlo, esconderlo físicamente, en lugares secretos a través de Colombia. Y yo era arquitecto de ese sistema. Durante 30 años guardé secretos sobre ubicaciones, por lealtad a Pablo, por protección de familia, por miedo a consecuencias. Pero Pablo murió en 1993. Familia está segura ahora. Y yo tengo 76 años. Es tiempo de contar verdad, no para ayudar buscadores de tesoros, sino para registro histórico, para que se entienda escala de fortuna de Pablo y complejidad de sistema que creó para esconderla. 1983. Pablo ya era millonario. Tráfico de cocaína generaba ingresos masivos, pero había problema logístico que no anticipó. ¿Cómo guardar efectivo? En primeros años usábamos bancos tradicionales, cuentas en Colombia bajo nombres falsos. Funcionaba cuando eran miles, después cientos de miles, pero cuando llegó a millones semanales, bancos empezaron a hacer preguntas. ¿De dónde viene este dinero? Negocios. ¿Qué tipo de negocios generan millón semanal en efectivo? No teníamos respuestas convincentes. Entonces Pablo buscó bancos internacionales, Panamá principalmente. Allá regulaciones eran más flexibles. Banqueros hacían menos preguntas si comisión era correcta. Durante 2 años eso funcionó. Lavábamos 5 millones mensuales a través de Panamá, pero ingresos seguían creciendo. Para 1985 Pablo generaba 10 millones semanales, 40 millones mensuales. Imposible de lavar todo. Bancos en Panamá tenían límites también, no por ley, sino por capacidad. No podían procesar ese volumen sin alertar a autoridades internacionales. Entonces empezamos a acumular efectivo físico, en casas, en bodegas, en fincas, billetes apilados en cuartos completos. Y ahí descubrimos otro problema: daño. Efectivo se deteriora, humedad pudre billetes, ratas los comen literalmente, hongos crecen. En 6 meses perdíamos 10% de dinero guardado solo por deterioro, no por confiscación, no por robo, sino por naturaleza. Pablo estaba furioso. Trabajo para ganar dinero y se pudre en bodega. Es ridículo. Necesitábamos mejor sistema. Entonces Pablo investigó. Habló con expertos, con arquitectos, con ingenieros y desarrolló solución. Enterramiento estratégico. No simple como pirata con cofre, sino sistema sofisticado de preservación. Billetes en contenedores herméticos, plástico industrial, sellados al vacío cuando tecnología estuvo disponible, enterrados en ubicaciones específicas elegidas por características del suelo, arena seca mejor que tierra húmeda, profundidad suficiente para protección, pero no tanto que fuera imposible recuperar. Temperatura constante bajo tierra preservaba mejor que cuarto con clima variable. Pablo convirtió esconder dinero en ciencia, y yo era su asistente de laboratorio. Documentábamos todo. Ubicaciones con coordenadas GPS cuando tecnología llegó. Antes de eso, mapas dibujados a mano, profundidad exacta, tipo de contenedor, cantidad enterrada, fecha. Todo en cuadernos que guardábamos en caja fuerte. Primera vez que enterramos dinero grande fue en marzo de 1986. $100 millones. Pablo había acumulado durante 6 meses. No puedo tener esto en casa.
Dijo: «Gobierno puede allanar cualquier día. Necesito esconderlo donde nunca busquen». Elegimos finca en Antioquia, propiedad registrada bajo nombre de testaferro. Finca operativa con ganado para cubrir. Nadie sospecharía que también era banco subterráneo. Llegamos de noche. Pablo, yo y 2 trabajadores de confianza. Excavamos durante 6 horas. Hoyo de 3 metros de profundidad, 2 metros de ancho, en esquina de potrero lejos de casa principal. Colocamos contenedores, 20 en total, cada uno con 5 millones, sellados, organizados. Cubrimos con tierra, nivelamos suelo, plantamos pasto encima. En 3 meses nadie podía ver que tierra había sido movida. Pablo estaba satisfecho. Perfecto, esto es solución, vamos a replicar. Y replicamos. Durante siguientes 7 años enterramos dinero en 53 ubicaciones diferentes, algunas con millones, otras con cientos de millones. Sistema se volvió rutinario, casi aburrido, excepto por paranoia constante de Pablo sobre seguridad. Pablo no confiaba en nadie completamente, ni siquiera en mí, aunque era su hermano. Entonces diseñó sistema de seguridad en capas. Primera capa: ubicaciones reales versus falsas. De 53 ubicaciones que documentamos, 15 eran falsas. Excavábamos. Poníamos contenedores vacíos o con billetes falsos. Documentábamos igual que reales. Si alguien robaba documentos y excavaba ubicaciones falsas, encontraba nada o trampa, contenedores con explosivos pequeños. Suficiente para asustar, no para matar. Mensaje de que Pablo sabía sobre intrusión. Segunda capa: códigos. Coordenadas en documentos no eran exactas. Tenían error intencional. Norte verdadero, bros magnético. Grados versus minutos. Sistemas de medición mezclados. Sin clave códigos eran inútiles y clave cambiaba cada año. Solo Pablo y yo conocíamos clave actual. Tercera capa: mapas múltiples. Información dividida. Un cuaderno tenía ubicaciones, otro tenía profundidades, tercero tenía cantidades. Ninguno tenía todo. Necesitabas los 3 para saber ubicación exacta, dónde excavar y qué esperar encontrar. Y cuadernos estaban en ubicaciones diferentes. Uno en Caja Fuerte en Nápoles, otro en Casa de Medellín, tercero con abogado de confianza. Sistema diseñado para que solo Pablo pudiera reunir información completa. Cuarta capa era más extrema. Destrucción programada. Cada 3 años Pablo quemaba mapas antiguos, deliberadamente. Si no puedo recordar ubicación después de 3 años, significa que no la necesito. Sonaba loco, pero tenía lógica retorcida. Pablo memorizaba ubicaciones importantes, las que contenían más dinero, las que estaban en propiedades seguras. Esas no necesitaban mapas. Ubicaciones menores, con millones en lugar de decenas de millones. Si olvidaba dónde estaban, no importaba. Era pérdida aceptable. Esa actitud mostraba escala de riqueza de Pablo. Podía perder 20 millones por olvido y no afectaba operaciones, porque seguía ganando 2 millones diarios. Pérdida de 20 millones era 10 días de ingresos, recuperable rápidamente. Entonces, sistema de Pablo era paradoja intencional. Escondía dinero tan bien que a veces ni él podía encontrarlo, y le parecía aceptable. Yo argumentaba contra esto. Pablo, estás perdiendo fortuna por paranoia. Prefiero perder millones por seguridad que perder todo por descuido. No podía discutir esa lógica. En mundo de Pablo, donde traición era constante y gobierno cazaba sin descanso, seguridad extrema tenía sentido, aunque significara sacrificar dinero. Ubicaciones que Pablo elegía variaban enormemente, algunas obvias en retrospectiva, otras brillantemente inesperadas. Categoría 1. Propiedades rurales, fincas, ranchos, terrenos grandes donde excavación no llamaba atención. Trabajadores del campo excavando era normal. Nadie preguntaba qué hacían. Enterramos dinero en al menos 20 fincas diferentes, algunas de Pablo,
otras de familia, algunas de testaferros que ni sabían que su tierra era banco. Pablo compraba finca, enterraba dinero, vendía finca años después. Dinero quedaba ahí esperando. Nueva familia vivía encima de millones sin saber. Categoría 2. Propiedades urbanas, casas en Medellín, apartamentos en Bogotá, edificios comerciales. Pablo escondía dinero en paredes durante construcción, en cimientos de edificios, en tanques sépticos. Constructor trabajaba normal excepto que una sección de pared tenía contenedor con millones sellado adentro. Desde afuera parecía pared normal. Solo Pablo sabía que contenía fortuna. Categoría 3. Terrenos baldíos, lotes sin construcción, zonas rurales sin dueño claro. Pablo excavaba, enterraba, se iba. Nadie vigilaba, nadie sabía. Riesgo era que desarrollo urbano eventual podía descubrir dinero por accidente. Pero Pablo calculaba que en áreas rurales de Colombia, desarrollo tomaría décadas. Para entonces, él planeaba recuperar dinero o estaría muerto de todos modos. Categoría 4 era más creativa. Infraestructura pública. Pablo tenía contactos en gobierno municipal, sobornaba ingenieros. Durante construcción de carreteras, de puentes, de sistemas de alcantarillado, Pablo escondía contenedores en estructuras, dentro de columnas de puente, bajo asfalto de carretera, en túneles de alcantarillado, ubicaciones técnicamente públicas pero imposibles de acceder sin demolición mayor. Gobierno construía infraestructura y sin saber guardaba tesoro de Pablo, brillante y audaz, pero también arriesgado. Si documentos se perdían, recuperación era imposible. No podías demoler puente público para buscar dinero sin alertar a autoridades. Entonces esas ubicaciones eran casi permanentes. Dinero que probablemente nunca sería recuperado. Pablo lo sabía. Esas son para emergencia absoluta, decía. Si todo lo demás falla, al menos tenemos algo irrecuperable por enemigos también. Lógica del fin del mundo. Si Pablo caía, quería asegurar que gobierno no conseguía todo. Mejor perder fortuna que dársela a enemigos. Categoría 5. Ubicaciones móviles. Menos común, pero existía. Barcos hundidos en lagos, contenedores en fondo de ríos, técnicamente recuperables con equipo de buceo, pero requería saber ubicación exacta. Y agua movía cosas, corrientes, sedimento. Contenedor enterrado en tierra quedaba donde lo ponías. Contenedor en río podía moverse kilómetros. Sistema menos confiable, pero Pablo experimentaba con todo. Proceso de enterrar dinero seguía protocolo estricto. Primero, selección de ubicación. Pablo y yo visitábamos sitio, evaluábamos seguridad, privacidad, accesibilidad futura, tipo de suelo. Segundo, preparación de contenedores, billetes contados, organizados por denominación, $100 americanos principalmente, más valor por volumen que pesos colombianos, sellados en plástico industrial, contenedores herméticos, algunos con desecantes para absorber humedad. Tercero, excavación, siempre nocturna, siempre con equipo mínimo. Pablo, yo, máximo 2 trabajadores más, menos testigos mejor. Cuarto, documentación. Yo tomaba coordenadas, medía profundidad exacta, fotografiaba área antes y después, anotaba características únicas, árbol cercano, roca grande, cualquier cosa para recordar ubicación sin coordenadas GPS. Quinto, camuflaje, cubrir excavación perfectamente, plantar vegetación igual a alrededor. En áreas urbanas, asegurar que superficie se veía intacta. Sexto, registro. Actualizar cuadernos con información codificada. Guardar en ubicaciones separadas. Sistema tomaba 6 a 8 horas para enterramiento típico. Más si cantidad era masiva o ubicación complicada. Pero Pablo insistía en hacerlo correcto. Si vamos a esconder millones, hagámoslo bien. 1988 fue año pico. Pablo enterró más dinero ese año que todos los anteriores combinados. 300 millones solo en ese año. Guerra contra gobierno se intensificaba.
Propiedades siendo confiscadas, cuentas congeladas. Pablo necesitaba asegurar efectivo antes de perderlo. Gobierno puede tomar mis casas, decía, pero no pueden tomar lo que no pueden encontrar. Entonces aceleramos operaciones. 2 enterramientos por semana a veces. Yo documentaba todo, pero volumen era abrumador. Cuadernos se llenaban. Sistema de códigos se complicaba. Y empecé a preocuparme de que estábamos creando monstruo que no podíamos controlar. Pablo, estamos perdiendo rastro. Demasiadas ubicaciones, demasiados códigos. No perdemos nada. Todo está documentado. Pero si algo pasa con documentos, nada va a pasar. Están seguros. Pero yo sabía que en guerra nada era seguro. Y tenía razón. 1989 gobierno allanó Nápoles. Confiscó todo, incluyendo caja fuerte con uno de 3 cuadernos. Pablo estaba furioso. ¿Qué tanto pueden descifrar?, pregunté. Nada sin otros 2 cuadernos y sin claves, pero es pérdida de seguridad. Primera grieta en sistema. Primero de varios. 1990 situación. Empeoró. Pablo en guerra total contra gobierno, escondido constantemente, moviendo ubicaciones cada semana. Ya no teníamos tiempo para enterramientos elaborados. Entonces, Pablo empezó a esconder dinero más descuidadamente. En casas seguras, bajo pisos, en paredes, sin documentación adecuada. Solo anota dirección, decía. Recuperamos después de guerra. Pero guerra no terminó como Pablo esperaba. Y muchas de esas ubicaciones se perdieron, allanadas por gobierno, abandonadas por necesidad, olvidadas en caos. Para 1992, yo estimaba que Pablo había perdido rastro de al menos 100 millones. No confiscados, simplemente olvidados, enterrados en lugares que ya no recordábamos exactamente, con documentación incompleta o sin documentación. Pablo estaba resignado. Es costo de guerra. Pierdo dinero para mantener libertad. Pero libertad también se estaba perdiendo. Cerco se cerraba. Y Pablo sabía que final estaba cerca. Entonces tomó decisión que cambió todo. Destruyó documentos restantes. Deliberadamente. Si me capturan, no quiero que gobierno encuentre mapas. Prefiero que dinero se pierda para siempre. Traté de detenerlo. Pablo, eso es fortuna completa. Tus hijos podrían necesitarla. Mis hijos van a tener lo que familia puede sacar. El resto es sacrificio necesario. Y quemó los cuadernos. Todos. Frente a mí. Noviembre de 1992. Pablo quemó los últimos cuadernos. Años de documentación meticulosa convertidos en cenizas. Yo observaba impotente mientras fortuna de billones se volvía mito. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué destruir todo? Porque prefiero que se pierda a que enemigos lo encuentren. Si me capturan, van a torturarme por información. Si información no existe, no puedo revelarla aunque quiera. Lógica retorcida, pero comprensible en contexto de guerra total. Pablo estaba preparándose para captura o muerte y quería asegurar que gobierno no se beneficiara de su fortuna. Pero tu familia... Mi familia tiene propiedades que pueden vender, tienen contactos, tienen nombre Escobar que vale algo en ciertos círculos, van a sobrevivir, dinero enterrado es demasiado peligroso dejarles. Gobierno los seguiría para siempre esperando que recuperen tesoro, mejor que tesoro, desaparezca completamente. No podía argumentar, Pablo había pensado esto cuidadosamente, pero significaba que décadas de trabajo mío como custodio de información habían sido para nada. Todo ese conocimiento ahora existía solo en memorias. Memorias que Pablo y yo teníamos, y memorias son imperfectas, especialmente bajo estrés de guerra. Diciembre de 1993. Pablo murió, operativo en Los Olivos. Cuando recibí noticia, primera pregunta no fue sobre familia o funeral, fue sobre dinero. ¿Cuánto quedaba accesible? ¿Cuánto se perdió para siempre? Hice inventario mental.
De 53 ubicaciones originales podía recordar con certeza tal vez 20. Con certeza parcial, otras 15. Total incertidumbre el resto. Pero incluso ubicaciones que recordaba tenían problema. Sin documentación exacta, recuperación era casi imposible. Sabía finca general, pero no ubicación exacta en propiedad de cientos de hectáreas. Sabía ciudad, pero no dirección específica. Sabía que dinero existía en algún lugar, pero encontrarlo requería excavación masiva. Impractical, imposible sin alertar a autoridades, y gobierno vigilaba a familia Escobar como halcones. Cualquier movimiento sospechoso era investigado inmediatamente. Intentar recuperar dinero enterrado era garantía de arresto. Entonces tomé decisión: dejar que Tesoro permaneciera perdido, al menos temporalmente, hasta que situación se calmara. Familia de Pablo huyó a Argentina. Yo me quedé en Colombia enfrentando consecuencias legales. Gobierno me arrestó. Me interrogó durante meses sobre finanzas del cartel. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? No hagas el tonto, Roberto. Eras contador. ¿Sabes dónde Pablo escondió fortuna? Pablo manejaba eso personalmente. Yo solo llevaba libros de operaciones legales. Mentira. Sabemos que ayudaste a esconder dinero. Pruébenlo. No podían, porque Pablo había destruido evidencia. No había documentos. No había testigos dispuestos a hablar. Solo especulación. Entonces gobierno intentó otra táctica: oferta. Danos información sobre dinero escondido. Te damos inmunidad parcial. No tengo información que dar. Te damos porcentaje de lo que recuperemos. No hay nada que recuperar. Te reducimos sentencia por crimen que no cometí. Juego continuó durante año. Finalmente gobierno me sentenció a 10 años por lavado de dinero, evidencia circunstancial, asociación con Pablo, nada concreto sobre tesoro enterrado. Cumplí sentencia. Salí en 2003. 10 años de prisión me dieron tiempo para pensar sobre fortuna perdida, sobre si debía intentar recuperarla, sobre consecuencias de hacerlo. Y llegué a conclusión: tesoro de Pablo era maldición, no bendición. Cualquiera que lo buscara atraía atención no deseada. Gobierno, criminales, buscadores de tesoros, todos queriendo parte. Mejor dejarlo enterrado, mejor vivir vida tranquila, sin riqueza, que vida peligrosa con ella. Entonces guardé silencio durante años, hasta que empezaron a aparecer hallazgos accidentales, y me di cuenta que historia necesitaba contarse antes de que se perdiera completamente. 2005. Campesino en Antioquia excavaba jardín para instalar tanque séptico. Encontró contenedor plástico, dentro $5 millones, perfectamente preservados, billetes de 100, americanos. Reportó hallazgo a policía creyendo que era correcto. Gobierno confiscó dinero inmediatamente. Campesino recibió recompensa de $50,000. 1%. Historia apareció en noticias. Tesoro de Pablo Escobar encontrado en finca. Vi noticia y supe exactamente qué ubicación era. Una de las tempranas. 1986. Finca que Pablo vendió años después. Nueva familia vivió encima de millones durante 15 años sin saber. Hallazgo era accidente puro, pero confirmaba algo. Dinero estaba ahí, preservado, esperando. Y si uno fue encontrado accidentalmente, otros existían también. 2007. Constructor en Medellín demolió edificio viejo para construir nuevo. Durante demolición, encontró pared falsa. Dentro, 10 millones en efectivo. También reportó. También confiscado. Recompensa mínima. Reconocí ubicación también. Edificio que Pablo poseía brevemente en 1988. Vendió antes de confiscación gubernamental. Constructor compró terreno sin saber historia. 2 descubrimientos en 2 años. Patrón emergía. Hallazgos accidentales durante construcción o excavación normal. Nadie buscaba específicamente.
solo tenían suerte. 2009. Familia compró finca rural. Durante renovación de casa decidieron limpiar tanque séptico viejo. Dentro encontraron no desechos sino 20 millones en contenedores sellados. Esta vez no reportaron a gobierno. Vendieron dinero en mercado negro. 30 centavos por dólar. Recibieron 6 millones. Todavía ganancia masiva para familia que pagó 100,000 por finca. Historia se filtró años después, cuando miembro de familia habló de más. Para entonces, dinero estaba gastado. Gobierno investigó pero no pudo probar nada. Ese caso me mostró realidad. Muchos hallazgos probablemente no se reportaban. Quien encontraba dinero de Pablo tenía opción: reportar y recibir 1%, o quedarse y arriesgar consecuencias legales. Muchos elegían segunda opción, especialmente en áreas rurales donde autoridad gubernamental era débil. Estimé que por cada hallazgo reportado, había 3 no reportados. Entonces dinero estaba siendo encontrado y gastado silenciosamente. Fortuna de Pablo distribuyéndose lentamente a través de Colombia. No como Pablo planeó, pero al menos beneficiando a colombianos comunes en lugar de gobierno o criminales. Había poesía en eso. Dinero de narcotráfico eventualmente llegando a campesinos y familias trabajadoras. Pablo habría apreciado ironía. 2015. Periodista me contactó para documental sobre Pablo. Quería hablar sobre finanzas del cartel. Accedí pero con condiciones. Hablo en términos generales, no ubicaciones específicas, no cantidades exactas. ¿Por qué no? Porque todavía es peligroso. Para mí. Para cualquiera que busque. ¿Gobierno? No solo gobierno, criminales también. Si revelo ubicación de 100 millones, ¿crees que puedo caminar tranquilo después? Alguien va a buscar dinero y va a querer eliminar competencia. Eso me incluye. Periodista entendió. Entonces hablamos en generalidades. Durante entrevista mencioné sistema de Pablo. Contenedores sellados, ubicaciones múltiples, documentación destruida y estimación conservadora. 2,000 millones todavía enterrados. Número causó sensación. Titulares: 2,000 millones de Pablo Escobar todavía escondidos. Fiebre de tesoro se desató. Buscadores aficionados excavando propiedades viejas de Pablo. Fincas, casas, todas ya revisadas por gobierno durante años, pero gente esperaba que gobierno hubiera perdido algo. Mayoría encontraba nada. Algunos encontraban contenedores vacíos, señuelos que Pablo había plantado. Pocos, muy pocos, encontraban dinero real, pero suficientes para mantener fiebre viva. 2017. Buzo aficionado exploraba lago cerca de finca de Pablo. Encontró contenedor metálico en fondo, 10 metros de profundidad. Recuperó con equipo, dentro 3 millones. Dañados por agua parcialmente. Contenedor no era completamente hermético. Billetes recuperables, tal vez 50%. Buzo quedó con dinero. No reportó. Vendió en mercado negro. Historia solo se supo porque Buzo confió en persona equivocada que lo traicionó. Para entonces, dinero había desaparecido en economía subterránea. Ese hallazgo confirmó categoría 5 de ubicaciones de Pablo. Escondites acuáticos, menos confiables que terrestres, pero existían. ¿Cuántos más había en lagos? ¿En ríos? Imposible saber. Colombia tiene miles de cuerpos de agua. Buscar sin coordenadas exactas era como buscar aguja en pajar del tamaño de país. 2018. Gobierno lanzó programa oficial. Recuperación de activos Escobar. Ofrecían 20% de hallazgos reportados. Mejor que 1% anterior. Incentivo para honestidad. Programa atrajo denuncias. Cientos. Mayoría eran fraudes. Gente buscando recompensa por información falsa. Pero algunos eran legítimos. Gobierno recuperó 50 millones ese año, de 4 ubicaciones diferentes, todas en propiedades que alguna vez fueron de Pablo. Gobierno celebró como victoria. Yo vi números diferentes, 50 millones recuperados,
1.950 millones todavía perdidos según mi estimación conservadora. Era 2.5%. Después de 25 años de búsqueda, gobierno había encontrado fracción minúscula. Razón era simple. Sin documentación original, recuperación dependía de suerte. Y Colombia era grande. 53 ubicaciones en país de 1.140.000 kilómetros cuadrados. Probabilidad de encontrar ubicación específica sin coordenadas era astronómicamente baja. Pero gente seguía buscando, porque 2.000 millones era motivación suficiente. Algunos buscadores eran serios. Investigadores con tecnología, detectores de metal avanzados, radar de penetración terrestre, análisis histórico de propiedades de Pablo. Otros eran amateurs, con palas y esperanza. Ambos grupos se encontraban ocasionalmente. Detector de metal sofisticado encontró contenedor en finca, 2 millones. Amateur con pala tuvo suerte, excavó basado en intuición y encontró millón. Suerte pura, pero suerte contaba. Yo observaba desde distancia. Cada hallazgo reportado me decía qué ubicación había sido descubierta. Podía tacharla mentalmente de lista. 20 ubicaciones encontradas hasta 2020. 33 restantes según mi memoria. Pero memoria de 80 años era menos confiable. Algunas de esas 33 tal vez nunca existieron. Tal vez eran señuelos que confundí con reales. O ubicaciones que recordaba incorrectamente. Sin documentos no había certeza. 2020. Pandemia detuvo búsquedas temporalmente, pero también dio tiempo para reflexión. Decidí documentar lo que recordaba antes de morir. No ubicaciones exactas porque eso sería peligroso. Pero metodología de Pablo, técnicas, patrones, para que futuras generaciones entendieran sistema, no para ayudarlos a encontrar dinero, sino para entender historia. Escribí manuscrito, 100 páginas, detallando proceso completo, tipos de ubicaciones, métodos de preservación, sistema de códigos, aunque códigos específicos los omití, filosofía de Pablo sobre esconder riqueza y estimación final de 3.000 millones originales, aproximadamente 1.000 millones habían sido encontrados o perdidos por deterioro. 2.000 millones permanecían en algún lugar, esperando. Manuscrito circuló privadamente. Historiadores, investigadores serios. No publiqué masivamente porque no quería crear fiebre renovada, pero información necesitaba preservarse. Reacciones fueron mixtas. Algunos agradecieron conocimiento histórico, otros frustrándose por falta de especificidad. Escribiste 100 páginas sobre tesoro sin decirnos dónde está. Correcto, porque punto no es encontrar tesoro. Punto es entender que existió y cómo funcionaba sistema, pero podríamos recuperarlo y crear violencia alrededor de búsqueda. No, gracias. Pablo causó suficiente violencia. No voy a causar más. Mantuve posición firme. Información general sí. Ubicaciones específicas no. Pero memorias me traicionaban constantemente. Soñaba con mapas, con coordenadas, con fincas específicas. Despertaba recordando detalles que pensé olvidados. Finca cerca de Río Negro, con árbol grande en centro, contenedor 3 metros al norte, 5 metros de profundidad, 20 millones. ¿Era memoria real o inventada? Después de 30 años no podía estar seguro. Cerebro llena vacíos con fantasías, especialmente bajo presión de querer recordar. Entonces tomé decisión final. Aunque recordara ubicaciones exactas, no las revelaría, no en vida. Tal vez después de muerte familia podría decidir, pero mientras viviera, información moría conmigo, como Pablo quiso originalmente. 2021. Cazador de tesoros profesional me ofreció 10 millones por información, cualquier ubicación. Solo una. Te doy 10 millones de los que encuentre. No, 20 millones. No, ¿cuánto quieres?
No es sobre dinero, es sobre principio. Pablo destruyó mapas por razón. Voy a respetar esa decisión. Estás sentado sobre fortuna y eligiendo pobreza. Estoy eligiendo paz sobre dinero manchado de sangre. Cazador se fue frustrado. Pero yo dormí bien esa noche. Primera vez en años, porque supe que había hecho elección correcta. Dinero de Pablo había causado demasiada muerte. Dejarlo enterrado era dejar enterrado pasado también. Pero realidad era que información se filtraba de todos modos. No de mí, sino de otras fuentes. Empleados viejos del cartel que recordaban fragmentos. Familiares que escucharon historias. Investigadores que juntaban piezas de múltiples fuentes. Mapa incompleto de tesoro de Pablo se estaba reconstruyendo colectivamente, lentamente, inexactamente, pero progresando. 2022. Equipo de investigadores presentó mapa probable de ubicaciones, basado en análisis de propiedades de Pablo, entrevistas con sicarios viejos, tecnología de escaneo. Identificaron 30 ubicaciones posibles, excavaron 5 con permiso de dueños actuales, encontraron dinero en 2, 3 millones en una, 5 en otra, 8 millones total. Costo de investigación y excavación, 2 millones. Ganancia neta, 6 millones. Dividida entre equipo de 10 personas, 600,000 cada uno. Años de trabajo por 600,000. Rentabilidad cuestionable. Pero encontraron algo. Eso alimentaba esperanza de que método funcionaba. Entonces continuaron. Yo observaba pensando. Están encontrando migajas, ubicaciones menores. Grandes tesoros siguen perdidos, porque grandes tesoros estaban en ubicaciones que nadie adivinaría. Infraestructura pública, propiedades vendidas múltiples veces, terrenos ahora desarrollados con edificios encima, inaccesibles sin demolición mayor. Esas ubicaciones contenían cientos de millones combinados y probablemente nunca serían encontradas, al menos no en mi vida. 2023. Desarrollador inmobiliario en Medellín demolió edificio para construir torre de apartamentos. Durante excavación de cimientos encontraron bóveda de concreto. Dentro, 50 millones de dólares. Mayor hallazgo individual hasta fecha. Desarrollador reportó porque cantidad era imposible de esconder. Gobierno confiscó. Desarrollador recibió 10 millones de recompensa. 20% según programa nuevo. Todavía ganancia inesperada. Historia fue internacional. Mayor tesoro de Pablo Escobar encontrado 30 años después. Medios contactándome por comentario. ¿Es este el mayor escondite? No. ¿Hay más grandes? Posiblemente. ¿Dónde? Si supiera no diría. ¿Por qué no? Porque causaría estampida, violencia, muertes, como siempre con dinero de Pablo. Mantuve línea, pero hallazgo de 50 millones cambió cálculo. Si ubicación podía tener 50 millones, otras podrían tener similares. Mi estimación de 2.000 millones tal vez era conservadora. Tal vez eran 3.000 millones todavía perdidos. O más, Pablo nunca reveló cantidad total que enterró. Yo documentaba lo que veía, pero Pablo hacía cosas solo también, sin testigos, sin documentación, enterramientos secretos que solo él conocía. Esos murieron con él completamente. Ni siquiera yo sabía que existían. Entonces, número real podía ser cualquier cosa. 2.000 millones, 4.000 millones, imposible saber con certeza. Reflexionando sobre 30 años desde muerte de Pablo, veía patrón. Fortuna enterrada se revelaba lentamente. Hallazgo aquí, hallazgo allá, como secretos emergiendo de tierra después de décadas. En 50 años tal vez mayoría sería encontrada. En 100 años tal vez toda. O tal vez algunas ubicaciones permanecerían perdidas para siempre. Contenedores deteriorándose eventualmente. Billetes convirtiéndose en pulpa. Riqueza volviendo a tierra. Ciclo completo.
dinero generado por tierra de coca volviendo a tierra literalmente. Había belleza poética en eso. Pablo construyó imperio de tierra, y tierra reclamaba imperio eventualmente. Yo era testigo de proceso, custodio de conocimiento que se desvanecía con mi memoria. Últimos años de vida viví con contradicción, conocimiento valioso que elegía no monetizar. Podía ser rico revelando ubicaciones, pero elegía no serlo, porque algunas cosas eran más importantes que dinero. Legado, principios, paz. Pablo murió violentamente por dinero. Yo no quería mismo destino. Mejor vivir pobre y tranquilo que rico y perseguido. Esa era lección final de tesoro enterrado de Pablo. Dinero escondido no daba seguridad, daba paranoia, miedo y eventualmente muerte. Mejor dejarlo enterrado. Con secretos, con Pablo. Para siempre. 2024, tengo 87 años, salud deteriorándose, médicos dicen que tal vez año más de vida, 2 si tengo suerte. Entonces llegó momento de decisión final. ¿Llevo secretos completos a tumba o revelo algo? No ubicaciones exactas, eso sigue siendo peligroso, pero patrones, pistas, información que permite entendimiento sin crear mapa literal. Después de meses de consideración, decidí revelar lo siguiente, no para enriquecer buscadores de tesoros, sino para completar registro histórico, para que se entienda completamente escala y complejidad de sistema de Pablo. Primera revelación. Cantidades específicas por tipo de ubicación. De 53 ubicaciones originales, distribución era esta. 20 ubicaciones rurales contenían total de 500 millones, promedio 25 millones cada una. 15 ubicaciones urbanas contenían 300 millones, promedio 20 millones cada una. 10 ubicaciones en infraestructura pública contenían 400 millones, promedio 40 millones cada una. 5 ubicaciones acuáticas contenían 100 millones, promedio 20 millones cada una. 3 ubicaciones en categoría especial, que explicaré después, contenían 600 millones, promedio 200 millones cada una. Total, 1.900 millones en ubicaciones documentadas. Pero Pablo operó durante 10 años. Esas 53 ubicaciones fueron las que ayudé a crear. Pablo admitió tener otras que manejaba personalmente. Estimaba 10 a 15 más. Si promedio era similar, eso añadía 300 a 500 millones. Entonces, total real era aproximadamente 2.500 millones. No 3.000 como medios reportaban, pero tampoco 2.000 como yo estimaba públicamente. Segunda revelación, estado de ubicaciones hasta 2024. De 53 originales, seguimiento era este. 23 habían sido encontradas por gobierno, por buscadores, por accidente. Total recuperado de esas 23, aproximadamente 600 millones. Promedio 26 millones por ubicación. Número confirmaba mis estimaciones originales de cantidades. 5 ubicaciones habían sido destruidas por desarrollo, edificios construidos encima, carreteras pavimentadas, infraestructura que hacía recuperación imposible, sin demolición masiva. Esas contenían aproximadamente 150 millones combinados, perdidos no por deterioro, sino por inaccesibilidad. 4 ubicaciones acuáticas probablemente perdidas permanentemente. Contenedores movidos por corrientes o hundidos más profundo en sedimento. 100 millones irrecuperables. 21 ubicaciones permanecían intactas según mi conocimiento. No encontradas, no destruidas, esperando. Esas contenían aproximadamente 650 millones combinados. Más ubicaciones personales de Pablo que nunca documenté. Entonces tesoro restante en 2024. Aproximadamente 1.000 millones. No 2.000, no 3.000. 1.000 millones reales esperando ser encontrados. Todavía fortuna masiva, pero menos que leyenda sugería.
Revelación de números reales serviría para ajustar expectativas. Buscadores gastando recursos buscando 3.000 millones perseguían fantasía. 1.000 millones era realidad. Todavía motivación suficiente, pero más alcanzable. Tercera revelación. Categoría especial de ubicaciones. Mencioné 3 ubicaciones con promedio de 200 millones cada una. Estas eran diferentes. Ubicaciones maestras. Búnkeres elaborados que Pablo construyó específicamente para almacenamiento largo plazo. No simples contenedores enterrados, sino estructuras de concreto subterráneas. Con ventilación, con protección contra humedad, con acceso secreto. Construcción de cada una costó millones, pero preservaba cientos de millones perfectamente. Primera ubicación maestra estaba en propiedad rural grande, más de 1.000 hectáreas. Búnker 5 metros bajo tierra. Acceso a través de túnel desde casa principal. Túnel de 50 metros. Puerta de acero al final. Dentro del búnker, 200 millones en billetes de 100, organizados en estantes metálicos, sellados individualmente. Con sistema de deshumidificación. Condiciones perfectas. Esa ubicación probablemente todavía intacta. Casa fue vendida años después de muerte de Pablo. Nuevos dueños nunca encontraron túnel porque entrada estaba escondida en piso de bodega, disfrazada como losa de concreto normal, sin manija, sin indicación. Abría con mecanismo hidráulico, activado por presión, en secuencia específica. Sin conocer secuencia, era imposible abrir incluso, sabiendo que existía. Pablo diseñó eso personalmente, con ingeniero de confianza que fue ejecutado después de terminar construcción. Para asegurar secreto, brutal pero efectivo, ese búnker contenía fortuna que familia de Pablo podría haber usado, pero información murió con Pablo. Ni siquiera yo supe secuencia de apertura exacta. Segunda ubicación maestra era urbana. Edificio comercial en Medellín que Pablo poseía a través de empresa fachada. Durante construcción, Pablo añadió nivel subterráneo no documentado en planos oficiales. Sótano secreto bajo sótano oficial, 3 metros más profundo. Acceso a través de pared falsa en sótano oficial. Pared que parecía muro de carga, pero en realidad era panel deslizable. Dentro del sótano secreto, estructura de concreto reforzado. 150 millones almacenados, más pequeña que primera ubicación maestra, pero igualmente segura. Edificio cambió de dueño varias veces. Cada dueño usaba sótano oficial, sin saber que había otro debajo. Probabilidad de descubrimiento era baja. Demolición eventual del edificio revelaría sótano, pero hasta entonces permanecería secreto. Tercera ubicación maestra era más audaz, dentro de instalación gubernamental. Pablo sobornó a constructor durante renovación de edificio municipal. Añadieron cámara secreta en sistema de alcantarillado bajo edificio. Cámara de concreto sellada. Acceso solo a través de túnel estrecho desde alcantarilla principal. Túnel disfrazado como tubería de drenaje. Dentro, 250 millones. Mayor cantidad en ubicación individual. Riesgo también era mayor. Descubrimiento significaría escándalo masivo. Gobierno almacenando sin saber fortuna de criminal más buscado. Pablo disfrutaba esa ironía. Mejor escondite es bajo nariz de enemigo. Esa ubicación probablemente todavía existe. Mantenimiento de alcantarillado es rutinario, no exhaustivo. Nadie inspecciona cada tubería. Entonces, cámara secreta permanece invisible. Cuarta revelación. Técnicas que Pablo usaba para recordar ubicaciones sin documentos. Aunque destruyó mapas, Pablo no confiaba solo en memoria. Desarrolló mnemotécnicos, códigos mentales, formas de recordar sin escribir. Técnica 1. Asociación con eventos. Primer millón enterrado día que Juan Pablo nació. Evento memorable conectado a ubicación. Cumpleaños, aniversarios, fechas históricas. Técnica 2. Canciones.
Pablo componía rimas infantiles que contenían coordenadas. Norte 45 pasos del árbol grande, oeste 20 del río cantante. Sonaba como canción de niños, pero era mapa. Cantaba a sus hijos sin que supieran significado real. Técnica 3. Fotografías codificadas. Fotos de familia que secretamente mostraban ubicaciones. Pablo de pie junto a árbol específico. Niños jugando en campo exacto. Fotos parecían inocentes, pero Pablo sabía que marcaban tesoro. Álbumes de familia eran mapas disfrazados. Esas técnicas permitían a Pablo recordar ubicaciones años después, sin documentos escritos. Pero también significaban que si Pablo moría repentinamente, información se perdía. Porque mnemotécnicos solo funcionaban para quien los creó. Para otros eran canciones sin sentido, fotos familiares normales, eventos aleatorios. Sin clave original todo era inútil. Y clave murió con Pablo. Quinta revelación. Errores que Pablo cometió. A pesar de planificación elaborada, Pablo no era perfecto. Cometió errores que costaron millones. Error 1. Enterrar en propiedad que después fue expropiada y desarrollada. Pablo enterró 30 millones en terreno baldío cerca de Medellín. Planeaba recuperar en años, pero ciudad creció. Terreno fue expropiado para construcción de hospital. Hospital fue construido. 30 millones quedaron bajo cimientos. Irrecuperables. Pablo furioso, pero no podía hacer nada sin revelar tesoro. Error 2. Confiar en testaferro que traicionó. Pablo usaba testaferros para comprar propiedades, registradas a nombre de ellos. Pablo mantenía control real, pero uno de testaferros descubrió que Pablo había enterrado dinero en finca registrada a su nombre. Legalmente era dueño de propiedad. Entonces reclamó dinero también. Pablo mandó sicarios. Testaferro había movido dinero. 10 millones perdidos, nunca recuperados. Testaferro ejecutado, pero dinero desapareció. Error 3. Deterioro subestimado. Pablo asumió que contenedores sellados preservarían dinero indefinidamente. No calculó que algunos contenedores tenían defectos, sellos imperfectos. Durante años agua penetró. Humedad destruyó billetes. Ubicación que debía tener 20 millones, solo tenía 5 recuperables cuando finalmente fue excavada. Pérdida de 75%, multiplicado por docenas de ubicaciones, pérdida total por deterioro era masiva. Cientos de millones convertidos en pulpa inútil. Error 4. Complejidad excesiva. Sistema de códigos de Pablo era tan elaborado que a veces ni él mismo podía descifrarlo años después. Ubicación que codificó en 1986 con sistema específico. Para 1990 había olvidado detalles del sistema. Sabía que dinero existía en algún lugar de finca específica, pero finca tenía 200 hectáreas. Excavó durante semanas buscando. Nunca encontró. 15 millones perdidos por propia complejidad de su sistema. Pablo admitió frustración. Fui demasiado inteligente. Me engañé a mí mismo. Error 5. Confiar en memoria bajo estrés. Durante últimos años de guerra, Pablo estaba constantemente huyendo. Estrés extremo, falta de sueño, paranoia. Su memoria flaqueaba. Ubicaciones que recordaba perfectamente años antes se volvían confusas. ¿Era finca cerca de Río Negro o Envigado? ¿Profundidad de 3 metros o 5? ¿Contenedor rojo o azul? Detalles críticos se mezclaban, y Pablo no podía verificar sin arriesgarse a captura. Entonces, ubicaciones se perdían no porque el sistema falló, sino porque Pablo estaba demasiado presionado para recordar correctamente. Estimaba que Pablo perdió rastro de 200 millones en últimos 2 años de vida, simplemente por confusión mental causada por guerra. Esos errores humanizaban a Pablo, mostraban que a pesar de genio criminal y planificación meticulosa, era humano.
Cometía errores, olvidaba cosas y pagaba precio como cualquiera. Sexta revelación. Ubicaciones que definitivamente no existen. Leyenda de Tesoro de Pablo había crecido desproporcionadamente. Mitos superaban realidad. Entonces aclaraba qué ubicaciones eran falsas. Mito 1. Submarino hundido con 1.000 millones. Falso. Pablo experimentó con submarinos para tráfico, pero nunca usó uno para almacenamiento. Historia era invención completa. Mito 2. Túnel bajo Hacienda Nápoles lleno de oro. Falso. Pablo tenía túneles, pero no llenos de oro. Contenían tal vez algunos millones en efectivo. No oro. No 1.000 millones. Mito 3. Bóveda en isla secreta del Caribe. Falso. Pablo poseía propiedades en Bahamas, pero no isla secreta con bóveda. Esa era fantasía de película. Mito 4. Contenedor en Banco de la República. Falso. Pablo no tenía acceso a bóvedas del Banco Central. Historia absurda, pero circulaba. Mito 5. Tesoro en casa de madre de Pablo. Falso. Casa de Hermilda fue registrada exhaustivamente. No había tesoro escondido. Pablo no pondría familia en peligro escondiéndose dinero en su casa. Desmentir mitos era importante. Buscadores gastaban recursos persiguiendo fantasías. Mejor enfocar en ubicaciones posibles reales. Séptima y última revelación. ¿Qué pasará con información después de mi muerte? He preparado sobresellado. Contiene lo siguiente. Lista completa de 53 ubicaciones originales. Sin coordenadas exactas, pero con descripciones generales. Finca cerca de Río Negro, región de Antioquia. Contenedor 3 metros de profundidad, cerca de Árbol Grande en Potrero Este. Suficiente para búsqueda enfocada, pero no mapa exacto. Estimaciones de cantidades en cada ubicación. Fotografías de áreas generales tomadas en años 80. No muestran ubicación exacta, pero contexto. Explicación de sistema de códigos, aunque códigos específicos omitidos. Y carta explicando decisión. ¿Por qué guardé secreto durante 30 años? ¿Por qué revelo ahora? Y advertencia sobre peligros de búsqueda. Sobre será abierto 1 año después de mi muerte. Entregado a historiador de confianza. No a buscador de tesoros. No a gobierno. A académico que usará información para investigación, no para excavación. Esa es mi contribución final. Conocimiento preservado pero controlado. Tesoro de Pablo es parte de historia de Colombia. Merece ser documentado, pero no necesita ser encontrado urgentemente. Puede esperar décadas, generaciones. Eventualmente será descubierto por desarrollo natural. Construcción. Agricultura, accidentes, como ha sido hasta ahora. Apresurarse solo crea violencia. Mejor dejar que tiempo revele secretos naturalmente. Reflexionando sobre 40 años desde que empecé a ayudar a Pablo con sistema de escondites, veo legado complicado. Ayudé a crear leyenda. Tesoro perdido que captura imaginación. Pero también ayudé a crear maldición. Dinero que causa violencia incluso 30 años después de muerte de Pablo. Buscadores peleando por derechos de excavación. Familias divididas por hallazgos. Muertes ocasionales cuando búsqueda se vuelve desesperada. Si pudiera volver atrás, tal vez rechazaría ayudar a Pablo. Tal vez convencería de lavar dinero normalmente en lugar de enterrarlo. Pero eso es pensamiento imposible. En 1980 no sabía cómo terminaría. No preví guerra total. No anticipé muerte de Pablo. No imaginé que secretos durarían décadas. Hice lo que parecía correcto en momento. Proteger riqueza de hermano. Ahora vivo con consecuencias. Conocimiento que es carga. Secretos que pesan. Y responsabilidad de decidir qué hacer con información antes de morir. Elegí camino medio, no silencio total, no revelación completa, sino documentación controlada, para historia, para entendimiento, para cierre eventual,
Esa es mi paz. Saber que hice lo mejor posible en situación imposible y que tesoro de Pablo eventualmente será encontrado. Tal vez no todo, tal vez no en mi vida, pero tiempo es paciente y tierra guarda secretos solo temporalmente. Eventualmente todo emerge como verdad, como justicia, como historia. Tesoro enterrado de Pablo Escobar es eso, historia esperando ser completamente contada. Y yo conté mi parte, lo mejor que pude, con honestidad, con precaución, con esperanza de que conocimiento sirva a historia, no a violencia. Ese es mi legado. Como custodio del secreto más grande del narcotráfico colombiano, guardián de fortuna invisible y finalmente revelador parcial de verdad que el mundo merecía saber. 2024. 6 meses antes de escribir estas líneas finales, tomé decisión que juré nunca tomar. Revelaría una ubicación específica, exacta, completa, no como gesto de riqueza para buscadores, sino como prueba. Prueba de que todo lo que dije era verdad, que tesoro existía, que sistema era real, que no inventaba historias para atención o relevancia. Durante 30 años mantuve silencio absoluto sobre ubicaciones. Resistí sobornos, amenazas, súplicas, pero edad avanzada y salud fallando me hicieron reconsiderar. Si moría sin revelar al menos una ubicación verificable, toda mi narrativa quedaría como leyenda no confirmada. Especulación, teoría, necesitaba ancla de realidad. Entonces elegí ubicación cuidadosamente. No la más grande, no la más accesible, sino una que cumpliera criterios específicos. Primero, cantidad moderada. No quería revelar 200 millones y crear guerra. Elegí ubicación con 10 millones. Suficiente para validar historia, pero no para causar violencia masiva. Segundo, propiedad privada actual con dueños decentes. Investigué quién poseía tierra ahora. Familia trabajadora, 3 generaciones viviendo de agricultura, merecían hallazgo más que gobierno o buscadores profesionales. Tercero, recuperación relativamente segura, sin necesidad de demolición, sin riesgo estructural, excavación simple que familia podía hacer sin equipo especializado. Cuarto, ubicación que no comprometiera otras. Esta finca estaba aislada, no parte de patrón que revelaría ubicaciones cercanas. Quinto, y más importante, permiso post-mortem. Arreglé que información se entregara a familia solo después de mi muerte, para protegerme de consecuencias mientras viviera. Ubicación es la siguiente, y la describo con detalle completo que nunca usé antes. Finca de nombre Santa Elena, ubicada en municipio de San Pedro de los Milagros, departamento de Antioquia, a 48 kilómetros al norte de Medellín. Finca fue propiedad de Pablo entre 1987 y 1989, registrada bajo nombre de testaferro, llamado Gustavo Ramírez. Testaferro murió en 1990. Finca fue vendida a familia Montoya en 1992. Familia Montoya la posee hasta hoy, 32 años sin saber lo que existe bajo su tierra. Finca tiene 50 hectáreas, dedicadas a cultivo de café y ganado. Casa principal está en sector norte, 2 establos en sector este, y en sector oeste hay potrero grande usado para pastoreo. Ese potrero es ubicación, específicamente, desde esquina suroeste del potrero, medir 35 pasos dirección norte. Paso estándar de Pablo era 80 centímetros, entonces 28 metros exactos. Desde ese punto medir 20 pasos dirección este, 16 metros. Ese punto marca ubicación exacta. Excavación debe hacerse con precaución. Profundidad es 4 metros. Primeros 2 metros son tierra normal. Entre 2 y 3 metros hay capa de rocas. Pablo colocó intencionalmente como marcador y protección. Si excavadores encuentran rocas, saben que van en dirección correcta. Bajo rocas, otro metro de tierra compactada.
y a 4 metros exactos está contenedor. Contenedor es cilindro de PVC industrial, 2 metros de largo, 60 centímetros de diámetro, color gris, sellado con tapas roscadas en ambos extremos, sellador de silicona industrial alrededor de roscas. Dentro del contenedor hay 10 paquetes. Cada paquete contiene 1,000 billetes de $100, $100,000 por paquete. 10 paquetes total $1,000,000. Error en mi memoria anterior cuando dije 10 millones. Revisando notas viejas era 1,000,000, no 10. Pero 1,000,000 sigue siendo validación significativa. Billetes son serie de años 80, principalmente 1985 a 88. Algunos pueden estar descoloridos pero preservados en plástico, sellado dentro de contenedor sellado. Deberían estar mayormente intactos, recuperables, canjeables. Familia Montoya que encuentra esto tendrá decisión: reportar a gobierno y recibir 20%, $200,000, o quedarse con todo y arriesgar consecuencias legales. No es mi decisión aconsejar, solo revelar ubicación, pero basado en carácter de familia que investigué, creo que reportarán. Son personas honestas. $200,000 cambiará sus vidas. Podrán expandir finca, educar nietos, mejorar casa, pequeña fortuna para ellos, aunque fracción de tesoro total de Pablo. Y cuando hallazgo sea confirmado y reportado en noticias, servirá propósito mayor. Validará todo lo que escribí. Medios dirán: Roberto Escobar reveló ubicación y fue encontrada exactamente como describió. Entonces, resto de historia probablemente también es verdad. Elegí revelar esta ubicación específica por razones emocionales también. Finca Santa Elena fue donde Pablo y yo tuvimos conversación importante. Noche después de enterrar contenedor en 1988, sentados en porche de casa mirando montañas. Pablo reflexivo, raro en él. Roberto, ¿crees que esto vale la pena? ¿Qué cosa? Todo, el dinero, la guerra, el riesgo constante. ¿Me preguntas eso después de enterrar 1,000,000 bajo tierra? Precisamente por eso, estamos escondiendo fortuna que tal vez nunca usaremos. ¿Cuál es punto? Punto es seguridad, respaldo. Plan B, ¿o es paranoia que nos controla? No respondí porque pregunta era profunda. Pablo continuó: a veces pienso que esconder dinero es admitir que perdimos, que sabemos que imperio caerá y estamos preparando para después. Pero si estuviéramos seguros de victoria, no esconderíamos nada. Usaríamos abiertamente. Nadie está seguro de victoria en guerra. Exacto. Entonces ya perdimos. Solo que todavía no llegó momento final. Palabras proféticas. 5 años antes de su muerte, Pablo ya sentía final acercándose. Y tenía razón. Esconder dinero era admisión de derrota eventual. Preparación para mundo donde Pablo no controlaba nada. Esa conversación quedó grabada en memoria y conectada a ubicación específica. Por eso, cuando decidí revelar una ubicación, elegí Santa Elena. No solo por criterios prácticos, sino por significado emocional. Era el lugar donde Pablo mostró vulnerabilidad, donde admitió dudas, donde fue humano en lugar de criminal calculador. Revelar ubicación viene con riesgos que considero aceptables ahora. Riesgo 1. Validar mi conocimiento aumenta presión sobre mí para revelar más. Buscadores dirán: reveló una, que revele todas. Mi respuesta preparada: esta es única ubicación que revelo. Punto final. No hay negociación, no hay precio. 1,000,000 demostró punto. Resto permanece secreto. Riesgo 2. Familia Montoya puede enfrentar presión de criminales, extorsión, amenazas. Por eso arreglé que información llegue a ellos junto con contactos de autoridades. Protección policial si necesitan. Y recomendación de reportar hallazgo inmediatamente para seguridad. Una vez público, gobierno protege. Mientras secreto están vulnerables. Riesgo 3.
Buscadores pueden invadir propiedad antes de que familia reciba información. Por eso, ubicación específica solo está en sobresellado, que se abre después de mi muerte. Estas páginas describen método, pero no nombre real de finca ni municipio exacto. Solo familia Montoya recibirá detalles completos, con escritura de propiedad y documentos legales que prueban son dueños legítimos. Riesgo 4. Gobierno puede reclamar derecho sobre dinero. Argumento de que dinero criminal pertenece a Estado. Legalmente tienen caso, pero moralmente familia que vivió sobre tesoro durante 30 años sin saber merece algo. Espero que sentido común prevalezca y familia reciba recompensa justa. Más allá de riesgos, revelación trae paz. Paz de saber que al menos una ubicación será verificada, que historia completa será validada, que sacrificio de mantener secreto durante 30 años no fue en vano, porque protegí información cuando era peligroso revelar y revelé cuando era tiempo correcto. Esa es responsabilidad de custodio de secretos, saber cuándo guardar y cuándo compartir. Guardé durante vida de personas que podían ser dañadas. Comparto ahora cuando daño es mínimo y beneficio es máximo. Familia Montoya beneficia. Historia beneficia. Colombia entiende escala real de tesoro de Pablo. Y yo cierro círculo. Empecé como ayudante de Pablo enterrando fortuna. Termino como revelador guiando a hallazgo. No de toda fortuna, solo fracción, pero suficiente para completar narrativa. Resto de ubicaciones permanecen secretas. Por elección. Por principio. Porque revelar una es gesto de buena fe. Revelar todas es traición, a promesa que hice a Pablo de proteger sistema incluso después de su muerte. Pablo destruyó mapas queriendo que tesoro se perdiera. Revelar todo contradecía su voluntad final, pero revelar uno honraba verdad sin traicionar espíritu de secreto. Imagino momento cuando familia Montoya excave. Siguiendo instrucciones exactas, 35 pasos norte, 20 este, 4 metros profundidad, encontrando rocas a 2 metros, confirmando dirección correcta, continuando hasta 4 metros, pala golpeando algo sólido, contenedor de PVC, extrayéndolo cuidadosamente, limpiando tierra, abriendo tapas, viendo paquetes sellados, billetes de $100, $1.000.000 total, incredulidad inicial, después realización, después decisión sobre qué hacer. Espero que llamen a autoridades, que documenten hallazgo, que reciban recompensa legal y que historia aparezca en noticias internacionales. Tesoro de Pablo Escobar encontrado exactamente donde Roberto Escobar indicó. $1.000.000 recuperado en finca de Antioquia. Validación completa. Para mi historia. Para sistema de Pablo. Para todo. Ese momento será mi legado final. No las entrevistas, no los libros, sino prueba concreta de que todo fue real, que no exageré, que no inventé, que fui custodio fiel de verdad histórica y que cuando llegó tiempo correcto cumplí responsabilidad de revelar lo que necesitaba ser revelado. Reflexionando sobre decisión de revelar ubicación específica, veo paralelos con decisión de Pablo de destruir mapas. Ambos elegimos proteger información. Yo revelando menos de lo que sabía, él destruyendo todo lo que documentó. Ambos entendimos que conocimiento era poder pero también peligro, que información sobre dinero atraía violencia, que secretos necesitaban protección. Diferencia era que Pablo eligió secreto permanente. Yo elijo secreto temporal, protejo durante vida, revelo selectivamente en muerte. Método diferente pero principio similar. Control de información peligrosa. Pablo controlaba destruyendo, yo controlo dosificando. Ambos métodos válidos, ambos protegían algo importante. Para Pablo era asegurar que enemigos no ganaran. Para mí es asegurar que historia se cuente correctamente, sin exageración, sin sensacionalismo,
con evidencia verificable. 1.000.000 en Santa Elena es esa evidencia, ancla de realidad en mar de leyendas. Punto de referencia que permite distinguir verdad de ficción. Cuando buscadores dicen que Pablo tenía 20.000 millones enterrados, puedo señalar, encontraron 1.000.000 donde dije, eso valida mi metodología, y mi metodología dice total, es 1.000 millones, no 20.000. Credibilidad por verificación, más poderosa que credibilidad por afirmación. Últimas palabras sobre ubicación revelada. A familia Montoya, si leen esto eventualmente, dinero fue enterrado legalmente por dueño de propiedad en ese momento. Aunque dinero vino de fuentes criminales, acto de enterrarlo en propiedad propia no fue ilegal entonces. Ustedes como dueños actuales de propiedad tienen derecho moral a hallazgo. Legalmente es complicado, pero moralmente es claro. Cuidaron tierra durante 30 años, trabajaron duro, vivieron honestamente, merecen beneficio de hallazgo accidental en su propiedad. Úsenlos sabiamente, reporten legalmente, reciban recompensa, mejoren vidas y sepan que fueron elegidos específicamente. De 53 ubicaciones posibles, elegí revelar la de ustedes porque investigación mostró que son buenas personas. Eso importaba para mí, que dinero manchado de sangre de Pablo fuera a personas decentes que podrían usarlo para bien. Pequeña redención. No borra crímenes de Pablo, pero añade algo positivo a historia mayormente negativa. A buscadores profesionales que leerán esto con frustración, lo siento. Sé que esperaban más. Lista completa, mapa de tesoro, pero no va a pasar. Esta es única ubicación. Dense por satisfechos con validación de que tesoro existe y busquen por cuenta propia, con tecnología, con investigación. Con suerte, algunos de ustedes encontrarán algo eventualmente, pero no de mí. Mi contribución termina aquí. Una ubicación, una prueba, una pieza de rompecabezas gigante. Resto es trabajo de ustedes. A gobierno colombiano. Cuando hallazgo sea reportado, tendrán decisión. Confiscar todo bajo ley de activos criminales o compartir generosamente con familia que encuentra. Recomiendo segundo enfoque. 20% ya es política oficial. Hónrenla. 200.000 para familia, 800.000 para Estado. Todos ganan. Familia mejora vida, Estado recupera activos y precedentes establece que reportar hallazgos es beneficioso. Eso incentivará futuros hallazgos a ser reportados en lugar de escondidos, creando ciclo virtuoso. Más reportes, más recuperaciones, más tesoro volviendo a economía legal. Todos se benefician excepto mercado negro y a Colombia en general. Tesoro de Pablo es parte de su historia, dolorosa, complicada, pero parte real. No ignoren, no romanticen, entiendan. Dinero enterrado representa ambición descontrolada, paranoia extrema, ironía brutal de criminal que ganó todo, pero murió sin poder disfrutarlo. Lecciones importantes para generaciones futuras sobre costo de riqueza ilegal, sobre consecuencias de violencia, sobre futilidad de acumular dinero que no puede usarse. Tesoro enterrado de Pablo es monumento involuntario a fracaso, no a éxito. Recordatorio de que imperio construido sobre muerte eventualmente cae y deja solo secretos enterrados, esperando, olvidados, perdidos, como debería ser. Esta es mi última palabra sobre fortuna enterrada de Pablo Escobar. Revelé lo que podía, protegí lo que debía y dejo resto para tiempo, para descubrimiento natural, para historia. Cumplí mi rol como custodio. Ahora paso responsabilidad a siguiente generación. Historiadores que documentarán. Arqueólogos que eventualmente excavarán cuando sitios sean seguros. Y colombianos que vivirán sobre tesoro sin saber. Hasta que desarrollo, construcción, agricultura o simple suerte revele secretos, como siempre fue intención. No búsqueda desesperada, sino revelación paciente.
Tierra guarda lo que tierra guardará y suelta lo que debe soltarse. En tiempo correcto. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Esa es paz final. Sabiduría de aceptar que algunos secretos deben permanecer secretos, que algunas fortunas deben permanecer enterradas y que algunos tesoros tienen más valor como leyenda que como realidad. Tesoro de Pablo Escobar es eso. Leyenda real, mito verificable, historia que continuará mucho después de mi muerte, como debe ser, porque grandes historias nunca terminan completamente. Solo pasan a siguiente capítulo, y siguiente custodio, y siguiente revelación, infinitamente como tierra misma, guardando secretos para siempre.